el inmueble, que es una inversión, y además la casa donde tú vives, que la quieres, termina deteriorándose. Ahora, uno no ve bancos, uno no ve un instrumento del gobierno, un organismo, alguien que le ofrezca alternativas a la gente, ni a ese ni a ningún problema, pero tú has organizado a los vecinos, como siempre haces, y tienes un evento este sábado en la Cámara de Comercio, que has invitado a un gentío. Bueno, háblanos de eso, vamos a Sí, meternos en el tema. dejo constancia que era imposible venir al programa y no pasar por esa alcabala de Kiko que le encanta hablar de política. No, es que este programa es para eso, Elías. Claro, claro que sí. Mira, Kiko, desde hace 3 o 4 años ha aumentado la morosidad en los condominios, que siempre ha habido morosidad, siempre hay ese moroso maula, zángano, desinteresado por la vida del condominio. Eso es el 5 o el 7% de un edificio. El venezolano en general es buen pagador. Eso nos lo enseñó mucho cuando fundó el Banco de la Gente Emprendedora, Bangente, el padre Armando Janssen. Nos decía, miren cómo paga la gente pobre, paga incluso con más constancia y más tenacidad que la propia clase media, ¿no? O sea, el venezolano es buen pagador, es lo que te quiero decir. Entonces existe siempre esa morosidad del 5 al 7. Pero de 3 o 4 años para acá, la morosidad ha aumentado en un 40%. Entonces tú te preguntas, ¿quiénes son esos nuevos morosos? Y esos nuevos morosos son personas que hasta ahora habían sido buenos pagadores, familias cumplidoras, buenos vecinos, en general personas muy cercanas a la tercera edad. Fíjate tú, ese es un dato sumamente importante. Tú sabes la realidad de la tercera edad, de los pensionados, de los jubilados, de los abuelitos que se han quedado solos, que los hijos se han ido, que están en alguna medida desconectados de la actividad productiva. Entonces estas personas se atrasan 2, 3 meses porque están decidiendo entre los sartán y la metformina o comer, o entre comer y pagar el condominio. Y ni hablar cuando viene una cuota extraordinaria, que entonces, bueno, se les pone el mundo muy pequeño a estas familias. Si un edificio tiene una familia así, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero si el edificio tiene 50 apartamentos y 10 familias son de la nueva morosidad, Kiko, estamos hablando de un hueco inmenso en la administración. Entonces eso pone en riesgo la calidad de vida de todo el edificio, el funcionamiento del ascensor, el mantenimiento del cerco eléctrico, qué pasa si se echa a perder el portón, no tenemos cómo pagarlo. Entonces por eso dijimos, bueno, estamos frente a este fenómeno, una nueva morosidad, una neomorosidad. Y hay que atenderlo. Entonces decidimos hacer una cumbre. Es un encuentro de juntas de condominio. ¿Y por qué llamarlo cumbre? Porque es un momento estelar de reflexión, de análisis y de presentar opciones. Allí vamos a tener a Asdrúbal Oliveros, el economista venezolano. Asdrúbal nos va a decir cómo ve la economía en el segundo semestre. Porque es muy importante que un presidente de junta de condominio, un tesorero, diga, bueno, Si va a venir plata o no. claro, y cómo ve un hombre bien informado a cómo va a estar el dólar, el bolívar, la depreciación, la pérdida del poder adquisitivo del dólar. Vamos a empezar con él y vamos a tener un buen espacio para preguntas. Una vez que llevamos a Luis Vicente León, yo le asigné media hora de preguntas y respuestas y fue hora y media. O sea, no te imaginas lo interesada que está la gente en tomar contacto con una persona conocedora para tener elementos para entender su realidad. Después de él vamos a tener la forma tradicional de abordar la morosidad. Ese moroso duro, maula, que debe 2 años, 3 años, que los hay en muchos condominios y complican la vida administrativa de la comunidad. Bueno, vamos a ver la cobranza extrajudicial, la demanda por cobro de bolívares, que funciona, que es un mecanismo que se puede utilizar. Vamos a hablar de cómo deben actuar las empresas administradoras frente a la morosidad. Vamos a hablar de la morosidad en tiempos de dolarización, porque esto tiene, y este tema de la dolarización, pago en dólares, pago en bolívares, además ha habido una polémica muy interesante en las redes sociales y vamos a tratarla allí en ese encuentro. Pero luego nos cambiamos de canal, ya vimos cómo se atiende la morosidad tradicional, pero después en la segunda parte vamos a hablar de cómo se aborda esta nueva morosidad. Porque tú a una señora, Kiko, de 68 años, que tiene una deuda de 4 o 5 meses, tú no le vas a decir, bueno, vamos a pasarla a la consultoría jurídica y tal. O sea, además de los problemas que tiene, tú la vas a poner a lidiar con unos abogados. Es insensible, es incorrecto, inhumano. es inapropiado, sí. Pero ¿qué hacemos, no? Porque la vida del condominio se está complicando, la administración del condominio. Entonces, esas son las fórmulas que vamos
a tener. Hace una semana en el programa micondominio.com aquí en esta planta tuvimos a Tibaire Altuve, que viene desarrollando una experiencia muy interesante, otra mirada sobre la cobranza, que se basa en la empatía, en ponerse en la situación del moroso, en acompañarlo en su proceso. Ella va a hablar, ella va a contar esa experiencia. Vamos a tener gente, fíjate, de Margarita, de